Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my Mateo, capítulo 9, desde el versículo 18 en adelante. Dice así: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma con flujo de sangre desde hacía hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Pasaje maravilloso que creo que algunos ya conocen, pero no decir que todos. Y me pareció pertinente hablarlo el día de hoy. Hoy estamos celebrando, terminando esta Semana Santa, estamos celebrando el Domingo de Resurrección. Estamos celebrando cuando el Señor se levanta entre los muertos. Cuando Él, en ese acto maravilloso de las primicias de la resurrección eterna, se levanta entre los muertos y triunfa precisamente sobre la muerte. Pero antes que querer meditar en el pasaje particular del texto de la resurrección de Jesús, me he sentido inquietado para hablarles de pronto algo más, un texto donde se hablase más de lo que experimentan las personas al ver cómo el Señor vence la muerte. Y por esa razón me llamó mucho la atención el pasaje de Mateo capítulo 9. Porque ya creo que muchos pueden estar hasta acostumbrados al Domingo de Resurrección y de que el Señor se levantó y todo esto. De hecho, hace muy poco, terminando de ver la exposición del Evangelio de Juan, vimos ese texto, la resurrección de Jesús. Y como ya lo habíamos visto como congregación hace no mucho tiempo, preferí contar con este texto maravilloso que es Mateo capítulo 9 y en particular la resurrección de la hija de Jairo, por varios elementos que tiene, ¿ok? Porque queremos apuntar precisamente a exaltar en medio de esto a Cristo. Primero que todo debemos tener en cuenta algo, y es el propósito con el cual Mateo escribe lo que escribe. Hago una aclaración: estos 2 últimos domingos hemos tenido predicaciones de este estilo. ¿Por qué razón? Porque queríamos de alguna manera como iglesia tener un homenaje con la Semana Santa, ¿ok? 8 días atrás vimos la necesidad de predicar este evangelio maravilloso de la obra de Cristo, y hablamos de la obra de Cristo y de la necesidad de predicar y el poder que hay en el evangelio al predicar lo que el Señor hizo. Pero el día de hoy estamos cerrando con el poder de Jesús sobre la muerte. Mi abuelita tiene un dicho, y ahora más que le descubrieron cáncer, ella toda la vida decía: todo tiene solución en la vida menos la muerte. Mi abuelita no conoce muy bien del evangelio, porque el Señor Jesucristo nos demostró que aún la muerte tiene solución. Pero para poder contextualizar esto, porque pues podemos entrar en el tema como que estaba de moda la Semana Santa y todo el mundo habla de lo mismo, y todo el mundo está hablando de las 7 palabras, y todo el mundo está hablando de lo que Jesús hizo, y la televisión está saturada con temas bíblicos, y a veces la gente como que hace un alpinpaus y sencillamente se quedan en esa meditación de esa semana, pero luego siguen su vida común y corriente después de Semana Santa, sin que haya verdaderamente una reflexión que cambie nuestras vidas. Ahora, no es la reflexión que hagamos la que cambia nuestras vidas, es la obra de Dios en nuestras vidas la que cambia nuestras vidas.
Entonces yo no quiero que caigamos en eso y que sencillamente tengamos una predicación donde tocó hablar del tema porque es que eso es lo que estamos celebrando. No, quiero que lo traigamos a nuestra inmediata realidad. Y nuestra inmediata realidad es precisamente eso que decía mi abuelita. Nuestra inmediata realidad es que nosotros estamos acostumbrados a la idea de morir. No nos gusta, pero todo el mundo sabe que va a morir algún día. No nos gusta, vuelvo y lo repito, pero todos sabemos que vamos a morir algún día. Y todos podemos tener hasta la misma idea, siendo creyentes, de mi abuelita, que todo tiene solución menos la muerte. Y estaríamos nosotros muy desacertados. Estaríamos nosotros terriblemente desacertados, perdiendo de vista una de las grandes manifestaciones de Jesús, que fue precisamente acabar con la muerte. Hay una promesa maravillosa, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. En el libro de Hebreos dice que el postrer enemigo que ve, y él ha vencido, decía el autor de Hebreos, él ha vencido al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Y es que nosotros, para que entendamos la magnitud de lo que estoy hablando y de lo que dicen las Escrituras, nosotros debemos entender una cosa: aunque al día de hoy nosotros estamos acostumbrados con la muerte, no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios cuando creó al hombre fue que el hombre, aunque el hombre no es eterno, porque el hombre tuvo un principio al ser creado, aunque el hombre tuvo un principio, el propósito de Dios con el hombre es que el hombre viviera permanentemente. O sea, la muerte no hacía parte del propósito de Dios con el hombre. Ahora, ¿él sabía que el hombre iba a pecar? ¿Y que el pecado iba a conllevar a la muerte? Claro que sí, porque todo lo ha decretado Dios. Pero quiero que dejemos claro esto: el Señor tenía un propósito con el hombre. Y de hecho ese propósito todavía se cumple. Porque el ser humano, escúchenme bien, aún después de la muerte, vive eternamente. Ya sea en condenación o sea en glorificación. Pero las personas no desaparecen. Ayer veía un video de lo que decía un hindú, y él decía que sencillamente los hombres que no se portaron bien van a desaparecer. Ese es su castigo. Puede sonar muy bonito y puede sonar muy romántico, ¿no? Desaparecer. Pero el aniquilacionismo no tiene ninguna base escritural. Porque la Biblia habla de que el hombre no solo tiene una parte material, sino inmaterial. Y esas dos partes, la parte material y la inmaterial, fueron diseñadas para vivir juntas siempre. O sea, Dios diseñó al hombre para que la parte material del ser humano y la inmaterial nunca se separaran, fueran una. ¿Qué fue lo dramático que pasó con el pecado? Cuando el hombre peca, es tan dramático lo que sucede que entra la muerte en el hombre. Adán y Eva, antes de pecar, no envejecían, no se deterioraban, no se enfermaban. Si comían, lo hacían por deleite. Si dormían, lo hacían por deleite. No lo hacían como un ejercicio para evitar el desgastarse, enfermarse y morir. Porque hasta ese momento la muerte no existía. De hecho, todos los seres, hasta ese momento, todos los seres, tanto animales como morales, no se comían los unos a los otros, porque no existía la muerte. ¿Alguien podría decir que eran vegetarianos? Sí. Porque no existía la muerte en ninguna situación. ¿De qué comían? De las frutas que caían de los árboles. Porque los árboles habían sido diseñados para que cuando la fruta estuviese madura, ¿qué? Se soltara y ellos pudieran alimentar. Y eso no era muerte, era madurez. Ellos se comían la fruta. ¿Me comprenden? Pero no existía en ningún aspecto la muerte. Cuando entra el pecado en el ser humano, lo primero que pasa es que un segundo después de que Eva probó el fruto, y un segundo después de que Adán siguió a Eva en esa locura, ellos ya eran un segundo más viejos. Ya la muerte había entrado. Y aunque a Adán le tomó 920 y pico de años morir,
finalmente ¿qué? Murió. Y aunque a Matusalén le tomó 969 años, que es el hombre que más vivió, 969 años le tomó a Matusalén morir, finalmente ¿qué? Murió. Ustedes leen la genealogía de Adán y dice, y fulano de tal nació y tuvo hijos e hijas y murió. Y le nacieron hijos e hijas, y luego sigue su siguiente, y su siguiente, y su siguiente. En Génesis aparece un hombre llamado Enoc, que interrumpe esa cadena donde el hombre se empieza a acostumbrar con la muerte. ¿Y por qué la rompe? Porque no muere. Agrada tanto a Dios, Dios despierta en Enoc tal fe que lo lleva a caminar y agradar a Dios, a vivir en función de agradar a Dios, vivir en santidad. La fe de Enoc en Dios lo llevó a cambiar. Pero vemos en la genealogía de Adán que esto es un acontecimiento. El resto son episodios que se repiten y se repiten y se repiten. Se repiten de tal manera que al día de hoy, casi 10.000 años después de que todas estas cosas han sucedido, el ser humano se ha acostumbrado a la muerte, a tal punto que el hombre fácilmente puede decir, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Y este tipo de comentarios hasta pueden permear a un creyente. Y es que con esta predicación del día de hoy yo quiero que nuestro concepto de la muerte cambie. Porque la obra de Cristo hizo eso. Con Adriana y con Elisa leíamos Mateo precisamente. Y estábamos leyendo las señales antes del fin. Estábamos leyendo cómo el Señor nombra ciertas señales y habla de todo lo que va a pasar antes del fin. Y luego habla, y después de que se cumplan todas estas señales vendrá el Hijo del Hombre. Y habla de que habrá un colapso en los cielos, de que habrán cosas terribles que sucederán y todo el mundo andará sin esperanza. Y mientras todo el mundo anda sin esperanza, dice, se levantarán los creyentes, se levantarán los hijos de Dios erguidos, esperando la venida del Señor. Mientras todo un mundo teme a la muerte, los verdaderos creyentes estarán confiados. Y esa debe ser nuestra actitud en medio de nuestra vida, si entendemos la obra de Cristo. Ahora, esto suena muy bonito lo que les estoy contando, pero planteemos eso que les estoy contando en una realidad que lo diga la Escritura. Un hombre que pasó de ser incrédulo a ser creyente, una persona que tuvo que experimentar de frente la muerte y creer que Jesús la podía vencer. Ahora, nosotros debemos entender con el propósito con que Mateo escribe el Evangelio. Mateo le escribe el Evangelio a los judíos. Y él tiene un solo propósito, demostrarle a los judíos, a los hebreos, demostrarles a ellos que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Mateo al escribir. Y lo que son los capítulos 8 y 9 de Mateo están en medio de dos bloques de enseñanzas doctrinales. Si ustedes se van a dar cuenta, hasta el capítulo 7 el Señor tiene un bloque grandísimo de solo doctrina. Luego siguen los capítulos 8 y 9, donde Él habla de varios milagros. Y luego sigue otro bloque de doctrina y de enseñanzas. Y es bueno tener esto en cuenta, porque el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, además de estar metidos en el Evangelio y tener el propósito de decirle a todos los judíos que Jesús es el Hijo de Dios, cada uno de estos milagros tiene un propósito. Y tengo que nombrárselos para que ustedes vean la grandeza del milagro que voy a hablar el día de hoy. Y es que me toca hacer esta tarea, porque como no estamos estudiando expositivamente el Evangelio de Mateo, tengo que hacer esta pequeña introducción para que ustedes comprendan el poder del pasaje. En el capítulo 8 de Mateo, el evangelista habla de que Jesús sana a un leproso, sana al siervo de un centurión y sana a la suegra de Pedro. Y son tres sanaciones que están conectadas
Porque lo que el Señor quiere hacer a través del evangelista, a través de Mateo, es conectar que el Hijo de Dios, en Él se está cumpliendo lo que dijo Isaías 53. Que por sus llagas íbamos a ser sanados. Pero apuntando a la verdadera enfermedad del hombre, que es ¿cuál? El pecado. El Señor estaba demostrando con esos 3 milagros, sanando a un leproso, sanando al siervo de un centurión y a la misma suegra de Pedro, de que Él tiene poder sobre la enfermedad. Pero debemos comprender algo. Muchas de las personas que fueron sanadas por Jesús, fueron sanadas por Jesús y no creyeron en Jesús. O sea que de alguna manera en ellos permaneció la verdadera enfermedad que aqueja al hombre, que ¿cuál es? El pecado. Por esa razón, cuando Isaías 53 habla que por su llaga hemos sido curados, habla de que aquella persona que valora y atesora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario puede ser sana de su verdadera enfermedad, que es ¿cuál? El pecado. Seguidamente de eso, se habla de otras 3 manifestaciones tremendamente poderosas del Señor. Y la primera de ellas es que Él calma la tempestad. Segundo, echa los demonios de unos endemoniados, como lo dice en otro pasaje, el endemoniado gadareno. Y finalmente, Él, luego de sanar a un paralítico, demuestra que Él tiene poder para perdonar pecados. Y miren cómo es de maravilloso que Mateo organiza en su evangelio de una manera interesante las sanidades y las demostraciones de poder. Las primeras 3 demostraciones las conecta diciendo que el Señor tiene poder para sanarnos de esa enfermedad que tenemos llamada pecado, ¿correcto? Pero ahora está demostrando la autoridad de Cristo. Demuestra la autoridad de Jesús sobre los elementos naturales, porque calmó las olas y los vientos. Pero también demuestra la autoridad que tiene Jesús sobre los demonios, porque echa fuera los demonios del Gadareno, ¿correcto? Pero también muestra la autoridad que tiene el Hijo de Dios, ¿para qué? Para perdonar pecados. Miren cómo Mateo organiza, y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven cada vez que escuchan una predicación. No se trata solamente de leer las historias de los evangelios, hay que tratar de desentrañar por qué el evangelista la cuenta de la manera en que lo cuenta, porque recuerden que los evangelios son un tipo de literatura que hay, es un tipo de literatura, y el evangelio no es una biografía. El evangelio es un escrito con un propósito. Y el propósito que tiene Mateo al escribir este libro es que todo el que lo lea crea que Jesús es el Hijo de Dios. Pero él, con la sabiduría que Dios le da, por ser un autor bíblico, empieza a organizar de tal manera la información que da. Y lo primero que hace es demostrar en Jesús se cumple Isaías 53. Y luego demuestra que Él tiene autoridad, no solamente sobre el mundo natural, sino sobre el mundo espiritual y sobre aún los pecados para perdonar. ¿Sí ven cómo organiza sistemáticamente la información? Para que las personas, recuerden que la palabra de Dios lo que hace es derrumbar argumentos en las personas. Y Él lo que está haciendo es derrumbando todo argumento y convenciendo por el poder del Espíritu Santo a los lectores de que Jesús definitivamente es quien dice ser. Y esa explicación se las tengo que dar y no he llegado todavía al pasaje que vamos a estudiar hoy, porque el pasaje que vamos a estudiar, que precisamente es Mateo capítulo 9, desde el verso 18, habla de otros 3 milagros. Y los 3 milagros, o el grupo de milagros, es la resurrección de la hija de Jairo, que es una sola historia, y dentro de esa historia hay otra sanidad, pero la vamos a tocar solo como una, ¿ok? Porque es una historia. Entonces, la primera sanidad, el primer milagro que hace el Señor, porque no es una sanidad, es una resurrección. El primer milagro que hace el Señor es que demuestra el poder que tiene sobre la muerte. Luego sana a 2 ciegos y les da la vista. Y luego de eso, permite que un mudo hable. Ahora es un poco complejo entender el propósito de esto. Uno ve la conexión con los 3 milagros de sanidad. Uno ve la conexión con las 3 manifestaciones de autoridad. Pero cuando uno ve acá que hay 2 sanidades
y hay una resurrección, a veces le cuesta a uno como decir, bueno, ¿cuál es el propósito acá? ¿Cuál es el propósito que tiene el autor al organizar así? Porque el mudo que habla y los ciegos que ven deberían estar con las otras sanidades, no con la resurrección. Pero es que hay un propósito. Hay un propósito. Y ahora, en medio de la resurrección, hay otro milagro que es el de una mujer con flujo de sangre. Y es aquí donde viene lo maravilloso de poder estudiar la palabra y descubrir en ella qué es lo que está sucediendo. Y más adelante, solamente en el capítulo 11, vamos a encontrar la respuesta de por qué Mateo organiza como organiza. En Mateo capítulo 11 se habla de Juan el Bautista que tiene dudas, ¿se acuerdan? El mismo Juan el Bautista que les dice tiempo atrás a toda la gente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo Juan el Bautista ahora está en la cárcel, está metido en la cárcel por las proclamaciones que él dio y por las declaraciones que dio de que había cosas que no le eran lícitas hacer al rey. Herodes lo mete en la cárcel y Herodías quiere matarlo, quiere bajarle la cabeza. Y él estaba a punto de morir, tiene mucho miedo. Y entra en una crisis estando en la cárcel. Y en la cárcel él le manda mensajeros a Jesús y le dice, Señor, ¿eres tú el que había de venir o enviará el Señor a otro? Dios enviará a otro. Hombre, y esa pregunta es definitivamente devastadora, porque fue el mismo que declaró tiempo atrás, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí no vamos a entrar a hablar de eso, porque eso ya lo predicamos también aquí en la iglesia alguna vez. Lo que me llama la atención es la respuesta que le da Jesús a Juan por boca de sus mismos discípulos. Dice así Juan, en Mateo capítulo 11. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos, verso 2. Para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y ya se sabe de esto a Juan. Las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y me llama la atención que cuando el Señor Jesús cita este texto, está citando a Isaías. Y cuando vamos al texto original de Isaías, acá el Señor habla de resurrección a los muertos y de los sordos que oyen. 2 de los milagros que están encapsulados en esa sección del capítulo 9, ¿ok? Pero cuando uno va al original, cuando lo dijo Isaías, Isaías habla de ciegos viendo, cojos andando y mudos hablando. No habla de resucitados. Entonces, si unimos los 2 textos, tanto lo que dice el Señor como lo que dijo Isaías, está la suma de los 3 milagros. Está una resurrección, está ciegos viendo y mudos hablando. Por eso Mateo lo organiza de esa manera. ¿Por qué lo organiza? Porque él está diciendo, como lo dijo anteriormente, y dijo, en estos 3 milagros donde el Señor sana, se está demostrando que Jesús es el siervo sufriente de Isaías 53. En esa segunda sección Él está demostrando que Él es el Mesías que tiene poder sobre la muerte. Amén. Ni el paralítico, ni el leproso, ni nada de esto. El clima es grandísimo. Es la resurrección de la hija de Jairo, porque en ese milagro se demuestra el poder que tiene Jesús sobre algo que el hombre había visto por años. Con el paso del tiempo, los seres humanos habían visto como algo que no tenía solución. Durante el paso de tanto tiempo, algo que no fue el propósito de Dios se convirtió en algo de costumbre en las personas. Y eso es lo terrible, eso es lo terriblemente dramático de la muerte. Que la muerte hace parte de nuestras vidas cuando nunca fue el propósito de Dios. Es allí donde comienza el pasaje. Ahora, Mateo es uno de los evangelios que cuenta de manera más rápida y de manera más práctica esta historia. Ustedes lo leen en Marcos, lo leen en Lucas y es completamente detallado. De hecho, hasta tiene el doble de versículos. Pero Mateo tiene un solo objetivo. El objetivo que tiene Mateo es demostrar que Jesús tiene poder para vencer la muerte. No más, punto, se acabó.
Y entrando en materia dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se presentó. Y se postró delante de él diciéndole, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y ya en esta parte, ya uno se ve que Mateo solo tiene el interés de demostrar que Jesús puede resucitarla. Porque ustedes leen el pasaje, en Marcos, por ejemplo, y en Marcos dice que, primero que todo se habla del nombre de la persona. Acá ni siquiera se habla del nombre, dice el principal de la sinagoga. En Marcos se habla de que se llamaba Jairo. Y de hecho, en Marcos se habla de que Jairo va por Jesús cuando aún la niña está viva. Acá dice que está ya muerta. De hecho, en Marcos se deja ver que él va cuando la hija está viva. Y mientras va, y Jesús toma la decisión de ir con él a sanar la niña, es que se aparece la mujer con el flujo de sangre. Y mientras está sanando a la mujer con el flujo de sangre, se le muere la niña a Jairo y vienen personas a decirle, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija murió. Un poco de gente insensible, o sea, yo no sé cómo alguien puede darle una noticia de ese calibre a un papá de esa forma. Un poco de insensibilidad en esa época. Pero aquí Mateo es más práctico, va al punto. Se postró ante él diciéndole, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Yo quiero que veamos ambos aspectos. Quiero que veamos la premura, el afán que tiene Mateo por demostrar que el Señor tiene poder sobre la muerte. Pero yo no quiero tampoco perder de vista la actitud que nos demuestra Marcos. Yo quiero que ustedes por un momento se pongan a pensar. El hombre va por Jesús porque quiere que sane a su hija. Tiene toda su esperanza puesta en que Jesús puede sanarla. Él tiene fe en Jesús, que Jesús la puede sanar. Pero en medio de esa situación, ve cómo también hay otras personas con una necesidad. Él no va a ser tan egoísta de decirle al Señor, muévase, no atienda a esta mujer. No, el Señor antes se queda viendo cómo el Señor sana a la mujer. Y luego vamos a hablar de esa mujer de flujo de sangre. Pero precisamente en ese momento es cuando le dicen a él, tu hija ya muere, ha muerto. Y yo le aseguro que en algún momento en la vida de Jairo pudo habérsele pasado por la cabeza, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Porque tal vez Jairo es de la política de que todo en la vida tiene solución menos la muerte. Hasta la enfermedad puede tener solución, pero la muerte es algo definitivo. La muerte es algo categórico para el hombre. Tal vez uno puede decir, Jairo cuando salió de la casa tenía fe. Tenía fe en que Jesús lo podía sanar. Pero es cuando muere su hija. Es cuando está pasando ese momento de dolor, cuando él está viviendo en carne propia la muerte de su ser querido. Yo soy papá y yo no me quiero poner en esa posición tan terrible que debe haber estado Jairo. Y en ese momento, él decidir creer que lo que es imposible para el hombre puede ser posible para Dios, porque Marcos lo habla de esa manera. Eso sí es fe. Eso sí es fe. Cuando yo creo lo que los demás creen, y los demás creen que todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Pero es en ese momento. Yo no sé qué cara le dio Jesús a Jairo, pero le dijo, ten ánimo. Y desde ese momento en que ellos se van caminando hacia su casa, eso sí es fe. Eso sí es fe. De hecho, llegan a la casa y ya está la gente llorando a la niña. O sea, ya hay un funeral en su casa. No sé cuánto tiempo les tomó, pero ya había un funeral en la casa de Jairo. Y Jesús todo lindo le dice a la gente, tranquilícense, la niña no está muerta, duerme. Y la gente pasó de llorar a reírse. Hombre, ¿cómo la gente puede pasar de estar en un momento de luto a reírse? Porque en ese momento, en esa época, se alquilaban las personas para llorar. No sé si ustedes sabían. Se le pagaba a unas personas para que lloraran. Y esas personas lloraban era por un sueldo.
Y las personas que están llorando por un sueldo, cuando escuchan la declaración de Jesús, es un grupo de personas que creen como todo el mundo cree, que todo en la vida tiene solución menos la muerte. Pues se burlan. En Marcos vemos cómo el Señor echa fuera a todo el mundo. Y solo se queda con la mamá de la niña, el papá, 2 de sus discípulos. Y es allí donde vienen las palabras maravillosas que todos conocemos, ¿no? Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta. Y esto es maravilloso, esto es poderosísimo. Porque el Señor tiene poder sobre la muerte. Así la muerte acabe de llegar, como acababa de morir la niña. La muerte ya haya sido confirmada y el muerto esté en su féretro, como la viuda de Naín, que él llega y toca el féretro del hijo de la viuda de Naín y el niño se levanta y sale del féretro. Como también él tiene poder para levantar a un muerto de 4 días como Lázaro. Pero la señal máxima es cuando él mismo resucita. Porque tanto la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, como el mismo Lázaro en algún momento volvieron ¿a qué? A morir. Mientras que la resurrección de Jesús apunta a la resurrección de los muertos. Las primicias de todo creyente en Cristo. Porque el creyente que luego resucite nunca más, ¿qué? Morirá. Ahora aquí viene la pregunta del millón. ¿Y por qué en medio de esa situación se mete el milagro de la mujer con flujo de sangre? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Estamos hablando este pasaje de fe para creer en lo imposible. Fe para creer lo que otros no pueden creer de manera natural. ¿Por qué Jairo pudo creer que el Señor podía levantar a su hija? Porque Jesús mismo lo animó. ¿Correcto? Jesús mismo lo animó. Nadie puede creer en la resurrección de los muertos. Nadie puede creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de que Él vivió una vida perfecta, de que mientras vivió en la tierra solamente hizo bienes y predicó la palabra del Señor. Nadie puede creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Nadie puede creer que ascendió a los cielos. Tampoco nadie puede creer que Él un día volverá. Nadie puede creer todo esto sin la asistencia de Jesús. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Y yo ya les he explicado hasta la saciedad lo que significa todo aquel que en Él cree. Alguien que sepa de lingüística me dice, está diciendo mal eso. Porque se debería decir todo el que crea en Él. Pero es que Juan compone esa frase de manera intencional. Todo aquel que en Él cree. Y lo que está diciendo el apóstol Juan en Juan 3:16 es que nadie puede creer en Jesús sin tener a Jesús adentro. Si yo no tengo a Jesús adentro, no puedo creer en Él. Todo aquel que en Él cree. Y Jairo no podía creer que Jesús podía vencer la muerte si el mismo Jesús no lo asiste y le da fe para que crea. Fe que no tenían los que estaban llorando. Fe que no tenía muchas de las personas que estaban allí. La gente puede tener fe para que le sanen una enfermedad. La gente puede tener fe para muchas otras cosas, pero no es una fe salvífica. Y por esa razón, a eso es lo que quería llegar, por esa razón está incrustado en esta narración la mujer del flujo de sangre. Mateo capítulo 9 verso 20. Y aquí una mujer enferma con flujo de sangre. Ella irrumpe en la situación de la hija de Jairo. Y se levantó Jesús y le siguió
con sus discípulos. ¿A dónde iban? A la casa de Jairo. Aquí hice como un retroceso en la historia, ¿no? Primero tenía que contarles todo lo que pasó con Jairo y ahora hablar de la mujer del flujo de sangre. Mi hija acaba de morir, ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y siguió a sus discípulos. Pero dice, y aquí una mujer enferma con flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y ¿saben qué me llama la atención de este pasaje? Uno, es igual Mateo. Mateo no entra en detalles. No habla de que había mucha gente, que la gente apretujaba a Jesús, que Jesús dijo, ¿quién me tocó? No. ¿Sí ven? Otra vez muy... porque quiere demostrar algo, Mateo, con la historia. Y para demostrar ese algo, él nombra 3 veces algo. Porque decía dentro de sí la mujer, si solamente tocare su manto, seré salva. 1. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y tercero, y la mujer fue salva desde aquella hora. 3 veces dice que esa mujer fue ¿qué? Salva. Cada vez que el Señor Jesús le dijo a una persona, tu fe te ha salvado, le está diciendo, no solo recibiste el objeto de tu necesidad, sino que tu fe fue salvífica, o sea, salvaste tu alma por creer. Y el Señor lo que está haciendo con estas 2 historias es conectando la necesidad de creer y de tener fe salvífica para ser salvo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón los otros 2 milagros? ¿Por qué los ciegos que reciben la vista y el mudo que habla? Miren lo que pasa con los 2 ciegos que reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos divulgaban la fama de él por toda aquella tierra. Acá acabo de leerles lo de los ciegos. Ahora vamos a leer lo del mudo. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Por qué Mateo organiza estas 3 manifestaciones de poder de Jesús en un mismo bloque? Porque si tú no tienes una fe salvífica, como la que tuvo la mujer del flujo de sangre, como la que tuvo Jairo, una fe que deposites plenamente tu confianza en Jesús, solo habrá 3 respuestas. Si tu fe no es una fe salvífica y genuina, no podrás creer en la obra de Cristo. Es que díganme si el Evangelio no es una locura. Dice que para los no creyentes, para los incrédulos, el Evangelio es una locura. Que al Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Cuál locura? Que los muertos pueden vivir. Que los muertos pueden volver a la vida. ¿Qué locura es esta? Hablemoslo en términos mundanos, en términos de incrédulos. ¿Me estás diciendo que yo crea que Jesús nació de una virgen? ¿Me estás diciendo que crea que nunca cometió pecado siendo hombre? ¿Me estás diciendo que crea que ese hombre era Dios? ¿Me estás diciendo que crea que después de que lo acabaron literalmente y lo molieron, se levantó al 3er día? ¿Me estás diciendo que crea que ascendió a los cielos? ¿Me estás diciendo que crea que un día volverá? ¿Me estás diciendo que crea que seremos arrebatados los creyentes? Y es que yo llego algún día a creer, hablando así la persona. ¿Me estás diciendo que crea en todas esas barbaridades? ¿Ustedes por qué creen que se levantó algo llamado la teología liberal? La teología liberal, donde hombres llenos de conocimiento cogieron la Biblia y dijeron, no, la Biblia tiene muchos mitos, muchas cosas que no pueden ser reales.
entre ellas el nacimiento virginal, entre ellas Adán y Eva, el hombre creado del barro. Y los teólogos liberales se sintieron en la obligación de desmitologizar el texto, o sea, de sacar todo aquello que era sobrenatural y decir, no, eso no existió, sencillamente eran metáforas, eran historias, para dejar una enseñanza moral. Todos los teólogos liberales, lo más posible es que no son salvos. Porque la única manera en creer todos esos eventos sobrenaturales es que Dios actúe en tu vida. Por eso el Señor dijo que al Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué el Señor el Señor le permite a Mateo unir en una sola fracción de su evangelio en el capítulo 9 3 milagros que parecen que no tuvieran nada que ver? La resurrección, los mudos y el ciego, el mudo y los ciegos. ¿Por qué? Porque en cada una de estas manifestaciones del Señor vemos una reacción negativa de la gente que no tiene una fe verdadera. En la primera, la gente se burla. En la segunda, la gente desobedece. Y en la tercera, le atribuyen la obra de Dios al diablo. Y cuando una persona no tiene fe verdadera en su vida, puede recibir milagros. Hay gente que es sana, mucha gente fue sana. Pero esas personas, aún recibiendo un beneficio de parte del Señor, serán personas que se burlarán. Gente que escuchan la predicación del evangelio y se burlan y dicen, pues eso no puede ser posible. Y se burlan como se burlaron antes de la resurrección de la hija de Jairo. O la gente escuchará el evangelio, pero hará completamente lo contrario a lo que dice Jesús, como lo hicieron los ciegos que vieron. No digan, dice, les encargó rigurosamente que no le dijeran a nadie, y fueron y hicieron lo contrario. Una persona que no tiene fe verdadera escucha la palabra de Dios y sale a hacer completamente lo contrario. O sencillamente escuchan, ven la obra de Dios y se la atribuyen al diablo. No, eso que estás diciendo viene del diablo. No sé si ustedes sabían, pero al día de hoy el movimiento reformado está teniendo tanta fuerza, el movimiento bíblico está teniendo tanta fuerza, que el movimiento carismático ya le tiene miedo. Y lo que están haciendo muchos pastores carismáticos es que están prohibiendo a la gente leer a John MacArthur, a John Piper, a Paul Washer, a Steve Lawson, a R.C. Sproul, diciéndoles que ellos son falsos maestros, atribuyéndole la obra de Dios a Satanás. Eso no es verdadera fe. Gloria a Dios por los evangelios, que nos permiten ver esto tan maravilloso. No seamos de aquellos que hoy escuchamos en semana, durante toda esta semana escuchamos un mensaje en la televisión o en la iglesia, algunos fueron a visitar monumentos, hicieron toda una peregrinación, pero luego con el resto de su vida o se burlarán de Dios o le desobedecerán haciendo completamente lo contrario, o sencillamente le atribuirán al mal lo que viene de Dios. Hoy celebramos que el Señor tiene poder sobre la muerte. Hoy celebramos de que nuestro evangelio solo lo puede creer alguien al que Dios, al que el mismo Señor le asista para creer una locura como esta. Gloria a Dios por la locura de Dios. Señor, en esta mañana te doy las gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que obras en nuestras vidas. Gracias por que nos muestras a través de la Escritura tu maravillosa obra. Te pedimos en el nombre de Jesús que crees en nosotros, así como ayudaste a Jairo, Señor, así como obraste en el corazón de la mujer con flujo de sangre, obra en nuestras vidas. La única manera de poder creer en ti es teniéndote adentro. Y no somos nosotros los que te dejamos entrar. Tú inicias la obra. La obra de salvación es una obra monérgica que comienza solamente por ti, por tu soberana voluntad. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Obra en nuestras vidas, Señor.
y que la fe que tengamos sea una fe salvífica. Que esa fe que nos otorgues sea una fe que nos salve. En el nombre de Jesús. Amén.